Algo grave está pasando en Brasil, y no solo por la destitución de la presidenta Dilma, sino por lo que ella misma dijo hace unos días. Mire usted, declaró que su llamado golpe de Estado o su destitución no tiene nada que ver con el exterior del Brasil. Dijo que todo fue orquestado en el propio interior del país. Con esta declaración, Dilma exonera a la injerencia de Washington y a los intereses del imperialismo. Tal como dice el analista Carlos Santamaría, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? ¿Ya se le olvidó cómo opera Estados Unidos? ¿Ya se le olvidó cómo las dictaduras y los golpes de Estado se han realizado en América Latina? ¿Ya se le olvidó a Dilma que su vicepresidente Temer traicionó su amistad y que fue implicado por Wikileaks de trabajar para Estados Unidos? ¿Ya se le olvidó a Dilma que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos la espió ella misma y espió a Petrobras? O más bien, la pregunta sería, ¿cómo se le olvidó esto a la gran guerrera Dilma, quien siempre se opuso al imperialismo y que acusó al imperialismo de querer apoderarse de Brasil? ¿Dilma defiende a Estados Unidos? ¿La amenazaron o le dio miedo? Comenzamos. Pero quiero decir algo. Este proceso es eminentemente brasileño, llevado a cabo por fuerzas brasileñas con intereses claramente internos. No hay forma de atribuir a ninguna fuerza externa lo que está pasando en Brasil. No es verdad. Así, sorpresivamente, exculpa a Estados Unidos de toda relación con su destitución y juicio político, olvidando muchas cosas. Se le olvidó a Dilma la historia de cómo Estados Unidos ha intervenido en dictaduras y golpes de Estado de la propia América Latina. Se le olvidó que el senador Aloysio Nunes, principal impulsor del juicio político en el Senado, se reunió previamente con algunos senadores estadounidenses y con el ex embajador de Washington en Brasil, Thomas Shannon. Shannon ha estado involucrado directamente en otros golpes de Estado en la región, incluidos el de Honduras en 2009 y el de Paraguay en 2012. A Dilma también se le olvidó que, según las revelaciones de Wikileaks, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió los correos electrónicos y a la petrolera estatal Petrobras en el gobierno de Rousseff. Dilma designó a Michel Temer como vicepresidente, quien, de acuerdo con Wikileaks, fue informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y actualmente es el presidente interino de Brasil. Esta situación recuerda a una similar producida en Chile, donde Salvador Allende nombró como jefe de las fuerzas militares a Augusto Pinochet, el que traicionó a su mandatario en 1973 con apoyo de la CIA. En los dos procesos de suspensión de los presidentes de Paraguay y Brasil se ve un posible nexo golpista, la embajadora de Estados Unidos. Es extraño que Liliana Ayalde haya ejercido su cargo durante las revueltas políticas en ambos países. En 2008 fue designada embajadora en Paraguay cuando el expresidente Fernando Lugo estaba amenazado de juicio político y en 2012 fue suspendido. En 2013 fue nombrada embajadora en Brasil, cuya presidenta fue suspendida en 2016. A Dilma se le olvidó que hace unos días recibió en su oficina al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez, quien le pidió no rendirse. Que lo que se está preparando aquí es un golpe de Estado encubierto, lo que llamamos nosotros golpes blandos. Estos golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente, en países como Honduras y Paraguay. Y quien dijo que la propia Dilma era víctima de la misma metodología de los golpes en América Latina. Entonces, los países que tienen pensamiento propio, que quieren cambiar las cosas con políticas sociales, son blancos de esta política de tratar de interrumpir los procesos democráticos. Y que el premio Nobel fue intentado callar por la oposición en el Senado de Brasil. Este senhor, com toda a sua história que nós respeitamos, vir aqui neste parlamento dizer que o Brasil está próximo a um golpe. Eu estou indignado, não admito, como senador da República, assistir uma cena como esta.
Apoderarse de una gran nación como Brasil sería vital para los intereses de Estados Unidos. Brasil es parte importante de los BRICS. Los BRICS suman el 29% del Producto Interno Bruto del mundo. Estados Unidos solo tiene el 19%. Y eso le molesta. Los países del BRICS presentan un poder de compra que supera al de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Con el apunte de Martín, muchas gracias a nuestro investigador Saidit Martín y muchas gracias a todos ustedes que nos ven. Vamos directamente con nuestros invitados. Eduardo Nacín Castillo, él es sociólogo allá en España, en Madrid. Muchas gracias, buenas noches aquí en Teherán. Y Bruno Lima Rocha, analista internacional en Porto Alegre, allá en Brasil. Muchas gracias a los dos. Voy directamente allá a España, voy contigo, Eduardo. Yo quiero preguntarte, y te voy a citar las palabras de la presidenta o de la expresidenta Dilma. Dice, no hay forma de atribuir a ninguna fuerza externa lo que está pasando en Brasil. Con esto que cito aquí, pues es culpa o absuelve a Estados Unidos y a todas estas teorías que dicen que el imperialismo estaba detrás de todo el golpe o de la destitución. ¿Por qué dice esto Dilma? ¿Se retracta a sí misma? ¿Se echa para atrás? Explícame cuál es tu análisis. Lo que yo percibo en primer lugar es que la injerencia internacional tampoco debe ser entendida solo desde el punto de vista unilateral norteamericano. Efectivamente en este caso pudiera estar refiriéndose a los Estados Unidos y es la percepción que se tiene. Sin embargo, al momento de ella hablar del tema de que es un problema de los brasileños, lo más probable es que ella se está refiriendo a las luchas intestinas en la política brasileña, que no es cualquier cosa. Tampoco es la primera vez que Brasil vive un proceso de impeachment. O sea, también recordemos que el primer presidente democrático, electo democráticamente, Collor de Mello, también vivió una situación similar, no igual, pero sí similar. Entonces su respuesta y ella hablar de que es un problema interno de los brasileños, lo que hace es llamar la atención respecto a lo que puede haber desencadenado este movimiento. Y este movimiento es muy probable que se haya desencadenado por luchas intestinas dentro tanto del Partido de los Trabajadores como dentro de las otras organizaciones que apoyan al gobierno o que apoyaron hasta hace poco el gobierno de Dilma. Voy con Bruno. Bruno, tu réplica sobre esto y que nos sorprende y sorprende a muchos analistas también de ideas de izquierda. No hay forma de atribuir a ninguna fuerza externa lo que está pasando. A ninguna fuerza externa, lo dijo Dilma. Tu análisis, Bruno. No, primero hay que decírselo que la presidenta está poniendo un paso atrás o 2 o 3 pasos atrás. Tiene la ilusión absurda de que Washington nunca va a reconocer el gobierno ilegítimo y golpista y por lo tanto quiere tener buenas relaciones con Washington, una especie de aproximación al Partido Demócrata que seguramente va a ganar también con Hillary Clinton, pero fue la misma Hillary que ha impulsado el golpe en Honduras, fue la misma Hillary y John Kerry que han impulsado el golpe en Paraguay. Esto es algo cerca del absurdo, porque yo te puedo probar y puedo probar a los televidentes y telespectadores que hay nexos bastante concretos entre grupos de tipo ultraliberal y neoliberal financiados por la Fundación Koch. Hay pruebas y ellos lo aseguran que sí, y de la red Atlas Network también. Y aparte, esto no está diciendo nosotros que somos de la izquierda, sino ellos mismos. O sea, los grupos organizados están asumiendo que tienen relaciones desde el año 88 y ha impulsado aún más estas relaciones. Y digo más, para concretar mi primera participación, el mismo juez Sergio Moro ha hecho entrenamiento en Estados Unidos por más de un año. O sea, y nuestro servicio de inteligencia es una pavada, es un absurdo. La presidenta de un país como Brasil no puede hacer un vuelo ciego sin un servicio de inteligencia a su favor. Todas las variables de análisis nos llevan a creer que hubo participación oficiosa o por lo menos indirecta de Estados Unidos. Y aparte, este gobierno golpista está atendiendo sus intereses también. A ver, Eduardo, yo te vuelvo a insistir y te pregunto, no debido a lo que tú crees que haya pasado en Brasil, sino a la evidencia de tener una Dilma Rousseff tendida a la izquierda de defensa de los trabajadores en contra del imperialismo, alineada a los pensamientos de Lula, alineada a los pensamientos del Partido del Trabajo, y que de pronto cambie con una declaración bastante clara diciendo que esto es un problema interno. Lo vuelvo a preguntar y ahora te pregunto además, Eduardo, ¿hay posibilidad de que le hayan amenazado? En principio yo repito, y creo que es fundamental ver esto, o sea,
lo que, aunque concuerdo en parte con lo que dice, que posiblemente sea una postura de la presidenta Dilma para protegerse y un eventual acercamiento a lo que sería el Partido Demócrata, yo creo que, mira, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no es una agencia de improvisación. O sea, Itamaraty tiene muchísima tradición y muchísimo trabajo y son una de las instancias, yo creo que más institucionales que hay. O sea, de ingenuos, realmente el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene nada. Y en principio yo lo que considero y lo que creo que apuntan los hechos es que efectivamente se está viviendo un problema interno en Brasil y que, repito, no estamos hablando solo de la injerencia norteamericana, estamos hablando de la injerencia de otros países, porque en el tablero no solo están jugando los norteamericanos, en el tablero también juegan otros países que, como bien apuntaron, hay algunos que son parte de los BRICS. Y en este sentido debemos entender que Brasil, como ficha en el tablero, como pieza de juego, no solo tiene una atención y una postura hacia el exterior, pero también a lo interno, que responde a las élites y a la composición de estas élites. A ver, Eduardo, insisto, estamos ante una situación en la que es muy probable que haya una lucha intestina dentro de Brasil, porque lo que está en juego es muchísimo. Está en juego uno de los países con mayor peso en el mundo, con mayor proyección internacional, con mayor liderazgo en temas latinoamericanos, que no es cualquier cosa decirlo, un peso poblacional, peso económico, y lo que se está jugando realmente, porque sí, efectivamente, quien es hoy el presidente interino de Brasil, que yo creo que también nos apresuramos a hablar del tema de golpe, porque esto tiene que llevar su cauce judicial. O sea, esto es un impeachment que requiere 180 días para ser tramitado. Estamos hablando como si ya Dilma no tuviera ninguna opción. Estamos partiendo de la premisa entonces de que Brasil fue una democracia con justicia y derecho hasta el día que se estableció el impeachment de Dilma. O sea, todo cambió de la noche a la mañana. ¿O qué es lo que ha pasado? Porque ¿qué es lo que sucede? Estamos ante el impeachment de Dilma, son 180 días, el vicepresidente fue elegido por ella y vamos a creer que al menos ella pudo haber considerado la posibilidad, como casi cualquier presidente latinoamericano que sabe que su puesto siempre está en juego, vamos a darle al menos el beneficio de la duda de que Dilma tiene una cierta capacidad intelectual. ¿Amenazas? Lo dudo bastante. Lo dudo bastante porque, o sea, no se trata de un tema de amenazar al presidente. Es decir, ¿acaso es que la amenaza en dado caso a Dilma no le hubiese servido más bien como muestra o evidencia de que está siendo amenazada y que efectivamente su causa es justa? Bueno, ¿Por qué no haberlo dicho dar entonces? miedo. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién está amenazado? ¿Su familia? Eduardo, quiero que me aclares. Quiero que me aclares porque no sé si entendí bien. Tú estás insinuando que también dentro de los BRICS hay algunos países que no le conviene Brasil y están también moviendo sus fichas para afectar a Brasil. ¿Países de los BRICS? Aclárame esto, por favor. Yo lo que estoy diciendo, sí, repito, quizás es que no fui lo suficientemente claro. Lo que digo es que en el tema de Brasil no está jugando solo Estados Unidos. No está jugando solo Estados Unidos. No es una cuestión dicotómica en la que Estados Unidos es frente al pueblo de Brasil. Pero estás diciendo que la India, China o Rusia o Sudáfrica le conviene que Brasil se debilite. Alianzas e intereses con otros países. Eduardo, solo aclárame esto. Estás diciendo La que... verdad es que no sé cuál será la postura interna de estos países, porque unas cosas son las declaraciones. Sin embargo, sí que es cierto que no podemos partir de la premisa de que, siendo un aliado y un socio tan importante de los BRICS, estos otros países simplemente hagan caso omiso y miren a otro lado. Lo cierto es que hay casos de corrupción, que hay cosas en las que están implicados, que hay acusaciones muy serias y muy graves sobre el tema del uso de los fondos públicos y los subsidios y demás. Eso es una realidad. Es una realidad que afecta no solo a Dilma, sino también a Lula. Entonces estamos viendo a dos campeones de lo que fue la izquierda latinoamericana. ¿Puedo participar? Sí, va Bruno, porque tienes muchas cosas que decir, por favor. Muchas gracias. Mira, sí, son temas distintos. Por supuesto que tenemos lucha interna en la política brasileña y esta lucha interna es entre oligarcas y entre las élites que han hecho alianza con Lula y con Dilma y con el PT. El PT ya no es más un partido de izquierda hace por lo menos 15 años, yo te lo digo. Y por supuesto, las alianzas oligárquicas han cobrado un precio muy alto. Lo que estamos discutiendo acá, o por lo menos a mí me fue invitado a discutir acá, es si hay o no hay injerencia de Estados Unidos en nuestra política interna, en el caso concreto del impeachment, que yo llamo de golpe y mitad de Brasil también. ¿Por qué llamamos de golpe? Porque las razones alegadas para el impeachment de Dilma son muy frágiles, son muy débiles. No hubo crimen de responsabilidad
no hubo crimen alguno. La presidenta está siendo juzgada, según el derecho político brasileño, por haber financiado una maldición latinoamericana llamada plantation, por haber financiado la zafra de soja y por haber hecho política industrial con 6 decretos que amplían la capacidad de crédito de la Unión, del gobierno central de Brasil. Esto no derrumba ni a un intendente, ni a un edil, ni siquiera a un presidente. El senador que estaba de relator de la comisión del impeachment ha hecho la misma posición, ha cobrado la misma factura política por más de 900 veces. Esto es una fraude, es una farsa como proceso político jurídico. Lo que está pasando en Brasil es que sí, hay corrupción endémica entre todos los oligarcas, incluyendo aquellos que son aliados del PT, incluyendo algunos del PT. No hay ningún hecho de corrupción concreta en contra de la presidenta, punto. La otra, por supuesto que el juego internacional es complejo, por supuesto que hay intereses conflitantes entre países como los nuestros, que están en Latinoamérica bajo influencia directa o indirecta del imperio yanqui, y aliados en escala mundo que tienen interés que nosotros mantengamos a Brasil como un país de desarrollo autónomo internacional. Y esto de decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil es una institución sólida no prueba nada, porque Brasil tiene instituciones complejas y la élite maratí, por ejemplo, siempre tuvo dos líneas bastante claras. Una que es más alineada con el occidente, con Estados Unidos, y que la élite brasileña ha cambiado de metrópoli, primero Portugal, después Inglaterra, un rato con Francia y después con Estados Unidos. Y la otra línea brasileña bastante consolidada, que era la política externa correcta de Lula y Dilma, apunta a lo que decimos acá en estudios de relaciones exteriores brasileños, de diversificación por la autonomía. No es una línea por izquierda. Una parte importante de los gobiernos militares tuvieron la misma línea, pero esta línea no conviene a un país del tamaño de nuestro, líder de Sudamérica, líder de Latinoamérica y el mejor socio que tiene África en el mundo, mismo porque somos la segunda mayor población afrodescendiente del planeta, al imperio yanqui, y ni tampoco a las marinas que operan en el Atlántico Sur. Basta con esto observar la posición estratégica del escudo suratlántico que hace la Armada inglesa y la Armada de los Estados Unidos desde la Guerra de las Malvinas. No es necesario ser un genio militar para ubicar el obvio. Por supuesto que no fue una acción como los golpes en los 60, pero seguramente que hay acciones oficiosas y bastante públicas de grupos ultraconservadores que han financiado una bulla mediática en Brasil. Bruno, no me queda a mí muy claro la causa que tú dices por la cual Dilma se echó, tú dijiste, tus palabras, dos pasos para atrás. No creo que Dilma sea tan ingenua, y te voy a leer lo que ella misma dijo en 2013. Está en inglés, pero bueno, lo traduzco. Dice: las motivaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para espiar a Petrobras, pues en realidad no es seguridad para combatir el terrorismo, sino es una estrategia económica y de intereses, la cual es incompatible con la democracia y con la competencia de los países y de las naciones amigas. Manifiestamente es ilegal. Esto lo dijo Dilma Rousseff. Esto no es ingenuidad. ¿Cómo es posible que después de haber acusado al imperialismo y al capitalismo de Washington, ahora diga que no tiene nada que ver, cuando ella misma lo dijo y cuando ella misma canceló el viaje a Washington en protesta contra Washington? ¿Por qué lo hace? ¿Por ingenuidad? Tú me dijiste que es por ingenuidad, Bruno, pero no la creo. No, yo no dije ingenuidad. En ningún momento te lo he dicho. Yo dije que ella hizo un recule político por una cuenta, un cálculo político, a mi modo de ver, equivocado, que sería hacer una buena relación con Hillary Clinton y no atribuir al Partido Demócrata, que va a asumir otra vez más, seguramente va a ganar a Trump las elecciones internas en Estados Unidos, las relaciones con Brasil. Yo que sí te puedo asegurar con todas las letras, declarando a la presidenta o no, hay injerencia política. ¿La amenazaron o le dio miedo, Bruno? ¿La amenazaron o le dio miedo? No, mira, esto yo no te puedo probar que la amenazaron le dio miedo. Yo que te puedo asegurar con todas las letras, con mucha tranquilidad. Brasil es un agujero de inteligencia. Nosotros ni siquiera tenemos un satélite propio. Un país del tamaño nuestro, con fuerzas armadas como las nuestras, no tiene ni siquiera un canal seguro de satélite. Esto es un absurdo. O sea, los BRICS en términos estratégicos y geopolíticos también iban a implicar un cable submarino de internet segura y de alta velocidad.
Por ejemplo, no tenemos un satélite, o sea, somos totalmente pasibles de ser espionados en todo el momento. Esto sí pasa y pasa mismo. Y pasó con el remate del campo de Libras del Presal. El remate solamente hubo porque la Seguridad Nacional de Brasil hizo lo posible para asegurar el remate. Bruno, deja que Eduardo, pues tienes que replicar muchas cosas. Eduardo. Sí, es que quiero ser también concreto. En principio, sostengo lo que afirmé al principio. Dilma y los servicios de relaciones exteriores de Brasil, yo creo que son bastante respetables. Concuerdo también con Bruno, o sea, muy bien apuntado lo de las dos líneas. En principio me cuesta creer también que la cuestión sea unos que están totalmente alineados con el occidente y demás. O sea, Brasil es un país que se caracteriza, al menos en temas de relaciones exteriores, por la Realpolitik. Y esto es muy respetable. O sea, es un país que tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores sumamente respetable. Ahora, la pregunta es, Dilma fue amenazada. Y muy bien Bruno lo ha apuntado, no puede demostrarlo. Y al no poder demostrarlo, al menos tenemos que partir de la premisa de que ¿quién es el portavoz autorizado para firmar algo? La misma Dilma. Y esto lo que nos está apuntando, o al menos lo que ella señale, en principio partimos de que no está mintiendo, o sea, no tiene mayor motivo para mentir, es que efectivamente no hay injerencia extranjera de ningún tipo, porque ella no habló precisamente del tema norteamericano. ¿Con eso deduces que no hay injerencia extranjera? No, pues eso está... Estamos viendo de que está configurándose una situación en la que lo que está en juego es el juego interno de Estados Unidos, perdón, de Brasil, donde los partidos políticos tienen un peso muy particular, donde las redes clientelares existen, como también apuntó Bruno, que bueno que también se reconozca la corrupción endémica que tiene el país de Brasil, y que es algo que se tiene que trabajar y que afecta a todas las instancias de poder, no son solo algunos del Partido de los Trabajadores, porque no son solo las élites oligárquicas que son corruptas y los del Partido de los Trabajadores, no. Es algo que afecta a todos los sentidos. Y es muy normal que estas élites señaladas como oligárquicas, ¿es que acaso las élites del PT, que se han convertido en actores estratégicos y decisivos del país, no se convierten también a su vez en élites oligárquicas al tomar el poder y perdurar? No hay intereses que se generan. Bien. No hay intereses económicos, intereses políticos de perpetuarse en el poder. ¿Acaso eso es mentira? Y estamos partiendo de la premisa de que en el PT son ángeles y los que gobiernan son ángeles y los anteriores fueron demonios. O sea, yo creo que es una visión un poco también maniquea de cómo funciona y cómo ya se nos fue los 30 minutos, Eduardo y Bruno. Dentro del Estado. Bruno, estamos ante burocracias que tienen intereses y objetivos. Me gustaría que ejercer y permanecer en el poder. Déjame, sea por los medios que sean. Déjame que acabe, Bruno, ya con esto, nos vamos 30 segundos. La pregunta es muy precisa. ¿Le conviene a Estados Unidos ser menos poderoso que los BRICS? No. Estados Unidos necesita que Brasil esté subordinado a sus intereses, punto. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy por hoy en Brasil es subordinado ideológica y doctrinariamente con este gobierno golpista a Estados Unidos, punto. Bruno, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. 30 minutos en televisión vuelan, y gracias a ustedes que los hacen volar. Gracias a usted también que nos ve y que volamos con usted en todas sus críticas y comentarios. Le agradezco mucho. Mire, busque en internet y encuentre una foto del vicepresidente Michel Temer, hoy presidente. La foto muy feliz y sonriente en la capital de Brasil con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. La foto es de octubre del 2013. Mientras esta reunión se daba y esta fotografía se tomaba, la propia presidenta, unas semanas antes, Dilma, había lanzado unas palabras de protesta e indignación contra Estados Unidos. Canceló su viaje a Estados Unidos y había dicho que el espionaje que Estados Unidos hacía a Brasil era una terrible violación, más en sus intereses de poder comercial, a violar los secretos justo de la petrolera Petrobras. ¿Por qué nadie había visto esta foto? Mientras Dilma estaba furiosa con Washington, su vicepresidente Temer sonreía de alegría con el vicepresidente de Estados Unidos, Biden. Así se mueven las cosas en la política. Usted ya lo sabe. Buenas noches.